En 1918, el industrial Carlos Julián conoció a Ana Cristina bajo circunstancias que el destino parecía haber escrito para una novela. Durante 5 años, el amor entre ellos floreció entre los lujos de la alta sociedad de la Ciudad de México, pero también enfrentó el desafío de una agonía silenciosa que ni la fortuna ni la devoción podían curar: los inexplicables temblores que sacudían el cuerpo de su esposa, dejándola pálida y sin aliento. Él creyó que la muerte se la había llevado en 1923, llevándose consigo el misterio. Hasta que, 5 años después de su partida, el descubrimiento de una caja oculta bajo el suelo de madera cambió absolutamente todo lo que él creía saber sobre la mujer que amaba. ¿Cómo es posible que un hombre duerma junto a una mujer durante años, compartiendo su vida y su cama, sin llegar a conocer jamás el terror que habitaba en su alma? Antes de contarte cómo una simple tabla suelta en el cuarto de costura reveló un secreto que pondría a prueba no solo su amor, sino su propia concepción de la justicia. Comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó. La mansión de las Lomas, en el año de 1928, se había convertido en un mausoleo. 5 años habían pasado desde que Ana Cristina se fue, y para Carlos Julián, el tiempo se había detenido. Aquella opulenta residencia, antes un símbolo de su éxito y felicidad, ahora era un laberinto de pasillos silenciosos, donde cada objeto, cada sombra, le recordaba la pregunta que lo atormentaba: ¿quién fue realmente la mujer con la que se casó? Carlos Julián, a sus 52 años, era la encarnación del hombre hecho a sí mismo. Un titán en el mundo de la industria, pragmático y dominante, capaz de doblegar mercados y competidores con una sola decisión. Pero dentro de las paredes de su hogar, era un hombre completamente impotente. Su luto no era la tristeza serena de la pérdida, sino una obsesión febril. Pasaba las noches deambulando, deteniéndose frente al retrato de Ana Cristina, buscando en sus ojos pintados la respuesta a la fragilidad que la consumió. La presión de su familia, especialmente de su ambicioso sobrino Ricardo, para que se casara de nuevo y asegurara el linaje, era un ruido de fondo constante que él simplemente ya no podía escuchar, ahogado por el eco de su propia incertidumbre. El recuerdo más vívido y doloroso que lo asaltaba en esas noches de insomnio no era el de sus sonrisas o sus caricias, sino el de sus temblores. Sucedía sin aviso. Podían estar cenando, o paseando por el jardín, y de repente, el cuerpo de Ana Cristina se volvía rígido. Sus ojos se abrían con un pavor incomprensible, su respiración se volvía superficial, y un estremecimiento violento la recorría de pies a cabeza. Él intentaba abrazarla, preguntarle qué sucedía, pero ella parecía estar en otro lugar, en otro tiempo, atrapada en un terror mudo. A veces, su propia presencia parecía ser el detonante, y esa era la espina más profunda en su corazón. La sospecha de que, sin saberlo, él era la causa de su sufrimiento. La alta sociedad mexicana de los años 20 era una jaula dorada, donde la reputación lo era todo, y cualquier muestra de debilidad o rareza se convertía en comidilla de salones y clubes. Carlos Julián, consciente de ello, protegió a Ana Cristina con un muro de discreción. Las crisis de su esposa eran atribuidas a migrañas o a una constitución delicada. Las invitaciones a eventos sociales se declinaban con excusas elegantes, y poco a poco, la pareja se fue aislando. Él construyó para ella un santuario dentro de la mansión, un ala privada con sus propios jardines, donde esperaba que encontrara la paz. Pero ni los muros más altos ni las sedas más finas pudieron protegerla del fantasma que la perseguía desde adentro. Consultó a los mejores especialistas de México y del extranjero. El diagnóstico era siempre el mismo, vago y condescendiente: agotamiento nervioso, melancolía femenina. El doctor Morales, el anciano médico de la familia, un hombre de ciencia pero también de tradiciones, le había aconsejado paciencia. La naturaleza de las mujeres es un misterio, don Carlos, le decía, mientras recetaba tónicos y sales aromáticas. Carlos Julián gastó una fortuna en tratamientos que no servían para nada, sintiendo una creciente frustración ante una ciencia que parecía incapaz de nombrar, y mucho menos curar, el mal que consumía a su esposa.
La impotencia lo carcomía, pues el hombre que podía construir imperios no podía aliviar el dolor de la única persona que le importaba. En la casa vivía también Elena, la hermana menor de Ana Cristina, una mujer de apariencia frágil y nerviosa, que había quedado bajo la protección económica de Carlos Julián tras la muerte de su hermana. Elena era la personificación de la lealtad y la gratitud, pero había algo en su mirada que siempre lo inquietó. Cuando él sacaba el tema de los últimos años de Ana Cristina, buscando alguna pista en los recuerdos compartidos de su infancia, Elena se tensaba. Sus respuestas eran evasivas, sus manos se retorcían en su regazo, y desviaba la conversación hacia asuntos triviales. Carlos Julián sentía, con una certeza instintiva, que Elena sabía más de lo que decía, pero que un juramento o un miedo profundo le sellaba los labios. Isabel, la leal ama de llaves que había cuidado de Ana Cristina hasta su último día, era otra guardiana silenciosa de los secretos de la casa. A diferencia de Elena, Isabel no parecía ocultar nada por culpa, sino por una lealtad inquebrantable a su difunta señora. Ella era la única que había presenciado los pequeños detalles que precedían a las crisis. Le contó a Carlos Julián, tiempo después, que a veces Ana Cristina se quedaba paralizada junto a la ventana durante una tormenta, no por miedo a los truenos, sino por el olor a tierra mojada que subía del jardín. O cómo el sonido de las botas de los jardineros sobre la grava del sendero la hacía sobresaltar, llevándose una mano al pecho como si esperara un golpe. Eran piezas de un rompecabezas que nadie sabía cómo armar. El sobrino de Carlos Julián, Ricardo, veía este luto prolongado como una peligrosa debilidad. Era un joven pragmático y ambicioso, que creía que el pasado debía ser enterrado junto con los muertos. «Tío, la empresa te necesita con la cabeza clara», le decía en las reuniones del consejo. «La vida continúa. Debes honrar la memoria de tía Ana Cristina asegurando el futuro de la familia, no encerrándote con sus fantasmas». Para Ricardo, la mansión era un activo, el apellido un legado, y el dolor de su tío, un obstáculo para el progreso. Su insistencia, lejos de ayudar, solo profundizaba la soledad de Carlos Julián, haciéndole sentir que nadie en el mundo podía comprender la magnitud de su pérdida y su confusión. Y así, 5 años después de la muerte de Ana Cristina, en un intento desesperado por romper el estancamiento que gobernaba su vida, Carlos Julián tomó una decisión. Decidió remodelar por completo el ala de la casa que ella había usado como su refugio personal. Su lógica era simple y brutal. Si no podía arrancar los recuerdos de su mente, al menos podía demoler las paredes que los contenían. Supervisó personalmente a los trabajadores, sintiendo una mezcla de profanación y alivio, mientras los muebles eran retirados y los pisos levantados. Él creía que estaba cerrando un doloroso capítulo, sin sospechar ni por un instante que, en realidad, estaba a punto de forzar la apertura del único secreto que podría darle sentido a todo. Fue un martes por la mañana cuando los martillos comenzaron a sonar. El ruido era una profanación en el silencio sagrado que había envuelto la casa durante 5 años. Carlos Julián observaba desde el umbral del pasillo, con un vaso de coñac en la mano a pesar de la hora temprana. Los trabajadores, hombres sencillos y respetuosos, se movían con un cuidado casi reverencial, desmontando los muebles de Ana Cristina, enrollando sus alfombras, descolgando las cortinas de seda que ella misma había elegido. Él no sentía alivio, sino una extraña disociación, como si estuviera presenciando la demolición del escenario de una obra de teatro cuyo final nunca entendió. Cada golpe de martillo parecía resonar en el vacío de su pecho, un eco de la impotencia que lo había consumido durante tanto tiempo. Los obreros hablaban en susurros conscientes del aura de tragedia que impregnaba el aire. Para ellos, don Carlos Julián era una figura de leyenda, un hombre que podía comprar y vender destinos con una firma, pero que ahora parecía un rey exiliado en su propio palacio. Lo veían deambular, con la mirada perdida en los espacios que se iban vaciando, y sentían una mezcla de lástima y temor. Manipulaban los objetos personales de la difunta señora con un cuidado extremo, como si temieran despertar a los fantasmas que, según los rumores del servicio, todavía recorrían aquellos pasillos. La mansión ya no era un hogar,
sino un monumento al dolor de un hombre poderoso, un recordatorio constante de que ni toda la fortuna del mundo podía comprar un solo segundo más de vida, ni una sola respuesta a las preguntas del corazón. Fue entonces, mientras dos hombres levantaban las pesadas tablas del suelo del cuarto de costura, cuando uno de ellos se detuvo, un sonido hueco, diferente al resto. «Patrón», llamó con voz baja, casi avergonzada por interrumpir el luto del millonario. «Aquí hay algo». Carlos Julián se acercó, con el ceño fruncido. Una de las tablas de caoba no estaba clavada, sino encajada con una precisión milimétrica. Con la ayuda de una palanca, la levantaron. Debajo, en el hueco oscuro y polvoriento entre las vigas, descansaba una pequeña caja de madera de cedro, sin adornos, cerrada con un pequeño candado oxidado. El corazón de Carlos Julián dio un vuelco violento. En ese instante, supo, con una certeza helada y aterradora, que estaba a punto de encontrar lo que tanto había temido buscar. Con un gesto brusco, despidió a los trabajadores por el resto del día. Necesitaba estar solo. La casa volvió a sumirse en el silencio, pero ahora era un silencio cargado de electricidad, de anticipación. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento, con la caja en sus manos. Era ligera, demasiado ligera para contener el peso de un secreto que había durado tantos años. Por un momento, dudó. Quizás era mejor dejarla cerrada, arrojarla al fuego, y seguir viviendo con la duda conocida que enfrentarse a una verdad que podría destruirlo por completo. Se imaginó lo que podría haber dentro: cartas de amor de otro hombre, un diario detallando una vida de infelicidad a su lado. El veneno de la sospecha, que había estado latente durante años, volvió a recorrer sus venas con una fuerza renovada. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Tomó un atizador de la chimenea y con un movimiento seco y violento, forzó el pequeño candado. La madera crujió y la tapa se abrió. Contuvo la respiración, esperando el golpe. Pero dentro no había cartas, ni joyas, ni diarios. Lo que encontró fue mucho más desconcertante. En la parte superior, una fotografía en sepia, descolorida por el tiempo. En ella, una Ana Cristina increíblemente joven, con una trenza larga y una expresión seria, posaba junto a un hombre de rasgos campesinos y mirada adusta. Y en los brazos de ella, envuelto en una manta, un bebé. Debajo de la foto, un certificado de bautismo a nombre de un tal Mateo Cruz Rojas, y en el fondo de la caja, un par de diminutos zapatos de cuero, gastados en las suelas. Carlos Julián se quedó paralizado, con los objetos extendidos sobre el suelo. El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. Esto no era una infidelidad. Una infidelidad se podía entender, se podía odiar. Esto era algo completamente diferente. Era un universo entero que él desconocía, una vida que había existido antes que él, y que había sido borrada, ocultada con una determinación aterradora. El hombre de la foto no era un rival, era un fantasma, y el bebé, la existencia de ese niño era una herida que ni siquiera sabía que existía. La mujer a la que había amado, la mujer por la que había guardado luto durante 5 años, no era quien él creía, era una completa y absoluta extraña. Se levantó, sintiendo que las piernas le temblaban, caminó hasta su despacho y se sirvió otro coñac, bebiéndolo de un solo trago. El licor no le calentó, al contrario, sintió un frío glacial extenderse por su cuerpo. Trató de ordenar sus pensamientos, de encajar las piezas. Las historias que Ana Cristina le había contado sobre su pasado, sobre su familia humilde pero honorable, de un pequeño pueblo de Jalisco, ahora sonaban falsas, huecas. Cada recuerdo que tenía de ella se tiñó de repente con el color de la mentira. Sus silencios, su melancolía, sus miedos inexplicables, ¿eran todo parte de esta farsa? La sensación de traición era tan profunda y abrumadora, que eclipsaba el dolor de la pérdida. Se sintió como un tonto, un hombre engañado no por un amante, sino por la propia historia de la mujer con la que había compartido su cama. De repente, la imagen de Elena, la hermana de Ana Cristina, apareció en su mente con una claridad cegadora. Su nerviosismo constante, su mirada huidiza cada vez que él mencionaba el pasado, sus respuestas evasivas. Ella sabía. Por supuesto que sabía.
Había sido cómplice del engaño durante todos estos años, viviendo bajo su techo, aceptando su protección, mientras guardaba el secreto que lo estaba volviendo loco. Una oleada de ira, fría y controlada, reemplazó a la confusión. Ya no había espacio para la pena ni para la duda. Solo había una necesidad imperiosa y brutal de arrancarle la verdad. Elena era la única llave que podía abrir la puerta de ese pasado oculto, y él estaba dispuesto a derribarla si era necesario. Con la caja de cedro en la mano, caminó por los pasillos de la mansión. Sus pasos resonaban con una nueva determinación. Ya no era el viudo afligido que deambulaba sin rumbo. Era un inquisidor. Cada retrato de Ana Cristina en las paredes parecía mirarlo con una expresión de súplica o de burla. No podía decidir cuál. La casa, que minutos antes era un mausoleo de su amor, se había transformado en la escena de un crimen, un laberinto de secretos donde él había sido la única víctima ignorante. El hombre que había construido un imperio basado en la lógica y los hechos, se enfrentaba ahora a la evidencia irrefutable de que su propia vida había sido edificada sobre una mentira fundamental. La encontró en el invernadero, podando unas orquídeas con una delicadeza que contrastaba violentamente con la tormenta que se gestaba en el interior de Carlos Julián. Elena levantó la vista al sentir su presencia y sonrió, una sonrisa frágil que se congeló en sus labios al ver la expresión en el rostro de su cuñado y la caja de madera en su mano. El color desapareció de su cara. Dejó caer las tijeras de podar, que resonaron con un ruido metálico sobre las baldosas. No hizo falta que él dijera nada. Ella miró la caja como si fuera una serpiente a punto de morderla, y en sus ojos, Carlos Julián vio el pánico de alguien cuyo secreto más profundo y terrible acababa de ser desenterrado. Él se acercó lentamente, colocó la caja sobre la mesa de trabajo y, con una voz que era apenas un susurro helado, dijo: «Explícame esto, Elena, ahora». El silencio en el invernadero se volvió denso, pesado como la tierra húmeda de las macetas. Elena no se movió. Parecía una estatua de sal, con los ojos fijos en la caja de cedro como si contuviera una condena inapelable. Carlos Julián esperó, su furia contenida transformándose en una paciencia gélida y cortante. No necesitaba alzar la voz. Su sola presencia, erguida y severa, era una acusación que llenaba cada rincón de aquel espacio de cristal. Las orquídeas, exóticas y perfectas, parecían testigos mudos de un juicio que había tardado demasiado en comenzar. Él había vivido 5 años en la oscuridad, y ahora, bajo el sol filtrado de la tarde, exigía la luz, sin importar cuán dolorosa o cegadora pudiera ser. La fragilidad de Elena, que antes le inspiraba compasión, ahora le parecía una máscara, un disfraz para ocultar una traición de proporciones inimaginables. Finalmente, Elena tragó saliva, un sonido seco y audible en el silencio sepulcral. «Carlos Julián, por favor». «No hay nada que explicar», susurró, sus palabras apenas un hilo de voz. Son solo recuerdos viejos, cosas de antes, no significan nada». Pero su cuerpo la traicionaba. Sus manos temblaban tanto que tuvo que aferrarse a la mesa de trabajo para no caer. Su mirada iba de la caja al rostro de su cuñado, buscando una escapatoria que no existía. Carlos Julián ni siquiera parpadeó. Sabía que estaba presenciando el derrumbe de una mentira construida con esmero durante años. No sintió satisfacción, solo un vacío aún más profundo. La negación de Elena no era la de una culpable desafiante, sino la de un animal acorralado, aterrorizado por el depredador, pero más aún por el secreto que estaba obligada a proteger. Con un movimiento deliberado, Carlos Julián abrió la caja y sacó su contenido, disponiéndolo sobre la mesa con la precisión de un cirujano. Primero, la fotografía. La deslizó frente a Elena. «Este hombre», dijo, su voz un murmullo grave y peligroso, «¿quién es?». Luego, colocó a su lado el certificado de bautismo. «Mateo Cruz Rojas, ¿quién es este niño?». Y por último, los pequeños zapatos de cuero gastado, una prueba tangible y desgarradora de una vida diminuta que él nunca supo que había existido. «¿Eran de él?», preguntó, señalando los zapatos con un dedo tembloroso. Cada objeto era una puñalada, cada pregunta un golpe de martillo contra los cimientos de su vida.
No buscaba una confesión de infidelidad, buscaba la verdad sobre la mujer que había sido el centro de su universo. La vista de los pequeños zapatos fue lo que finalmente quebró a Elena. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta, y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas se filtraron entre sus dedos, cayendo sobre las hojas de las orquídeas. No lo entiendes. No puedes entenderlo, gimió su cuerpo sacudido por espasmos de dolor. Ella no te traicionó. Nunca. Todo lo que hizo, cada mentira, cada silencio, fue para protegerte. Para protegerlos a todos. La vehemencia en sus palabras tomó a Carlos Julián por sorpresa. Esperaba excusas, súplicas, quizás incluso una acusación. Pero la palabra proteger resonó en el invernadero con una fuerza extraña, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la traición que él había armado en su mente. ¿Protegerlo de qué? ¿De un pasado vergonzoso, de un amor de juventud? Aquella palabra protegerte fue la primera fisura en el muro de su ira. La confusión comenzó a filtrarse, enfriando el ardor de su resentimiento. Miró los objetos sobre la mesa, y por primera vez, no los vio como símbolos de un engaño, sino como reliquias de una tragedia. La expresión de Ana Cristina en la foto no era de felicidad radiante, sino de una seriedad solemne, casi melancólica. El hombre a su lado no sonreía. Su mirada era dura, la de alguien que ha conocido más dificultades que alegrías. ¿Y los zapatos? Los zapatos estaban demasiado gastados, como si hubieran caminado por senderos de tierra y polvo, no por los suelos de mármol de una mansión. Nada de esto encajaba con la historia de una simple infidelidad. Era algo más antiguo, más profundo y sospechaba ahora, mucho más oscuro. Elena, al ver el cambio en su expresión, pareció encontrar una pizca de valor en medio de su desesperación. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y con voz temblorosa, comenzó a hablar, no con una confesión ordenada, sino con fragmentos de una historia enterrada. Ella no era de Guadalajara, como te dijo. Ninguna de las dos lo éramos. Su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera viendo un paisaje que Carlos Julián no podía ni imaginar. Nacimos en un pueblo que ya no existe en los mapas. Un lugar llamado Agua Prieta, en los límites de Jalisco. Un lugar que la tierra se tragó. La mención de un nombre desconocido, de un lugar borrado de la existencia, añadió una nueva capa de misterio. Su vida con Ana Cristina no había sido solo una mentira, sino una identidad completamente fabricada. Nuestro apellido tampoco era el que conoces, continuó Elena, su voz ganando una extraña firmeza, la de quien finalmente se libera de un peso insoportable. Éramos las hermanas Rojas. Así nos conocían todos en el pueblo. Rojas. El apellido del certificado de bautismo. Carlos Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se dio cuenta de que ni siquiera había conocido el verdadero nombre de su esposa. Había amado, cuidado y llorado a una mujer cuya identidad era una construcción, un fantasma creado para escapar de algo terrible. La sensación de ser un extraño en su propia vida se intensificó hasta volverse casi física. Una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Cada recuerdo feliz, cada momento de intimidad, se sentía ahora como parte de una elaborada puesta en escena, en la que él había sido el único espectador que no conocía el guión. Con un suspiro tembloroso, Elena tomó la fotografía con manos reverentes. Sus dedos, manchados de tierra, acariciaron el rostro del hombre. Se llamaba Miguel, dijo suavemente, como si pronunciar su nombre fuera un acto sagrado y doloroso. Era el primer esposo de mi hermana, se casaron muy jóvenes. Él era un buen hombre, trabajador, pero sin fortuna. Solo tenía sus manos y un pequeño pedazo de tierra que era de su familia desde generaciones. La forma en que lo dijo, con una mezcla de cariño y una tristeza infinita, eliminó cualquier rastro de celos en el corazón de Carlos Julián. No había pasión secreta en su voz, solo el eco de una pérdida irreparable. Miguel no había sido un rival, había sido un fantasma, el primer habitante de un pasado que Ana Cristina había intentado enterrar, bajo capas de seda y silencio. Luego su mirada se posó en el bebé envuelto en la manta. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y este era Mateo, mi sobrino, el hijo de Ana Cristina.
Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para pronunciar las palabras que habían estado selladas en su alma durante más de una década. Miró directamente a los ojos de Carlos Julián, y en su mirada había un abismo de horror. «Murieron, Carlos Julián», dijo, su voz quebrándose en un susurro ronco. «No fue una enfermedad ni un accidente. A todos los mataron». La frase cayó en el invernadero con el peso de una lápida. Mataron. La palabra, brutal y definitiva, lo cambió todo. El misterio de Ana Cristina no era una historia de amor prohibido, era una historia de sangre. En ese instante, el mundo de Carlos Julián se fracturó, la ira, la traición, los celos, todo se disolvió, reemplazado por un horror helado y paralizante. De repente, las piezas del rompecabezas encajaron de una forma monstruosa. Los temblores incontrolables de Ana Cristina, su pavor ante los ruidos fuertes, la mirada de terror perpetuo en sus ojos, su fragilidad que ningún médico pudo explicar. No era el recuerdo de un amante lo que la atormentaba, era el eco de la violencia. Miró a Elena, ya no como la cómplice de una mentira, sino como la única otra superviviente de una catástrofe que él apenas comenzaba a vislumbrar. La barrera entre ellos, construida con años de secretos, se derrumbó. Ya no era el patrón interrogando a la sirvienta. Eran dos almas unidas por el fantasma de Ana Cristina. Dos personas a punto de desenterrar una tumba que nunca debió ser sellada. La palabra mataron quedó suspendida en el aire húmedo del invernadero, absorbiendo todo el sonido, todo el calor, toda la vida. Carlos Julián dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico, y su mano buscó el borde de una jardinera de hierro forjado para sostenerse. El mundo que había conocido, el de los negocios, los contratos y las certezas, se desvaneció, reemplazado por un abismo de violencia primitiva que no podía comprender. Miró a Elena, cuyo rostro bañado en lágrimas ya no reflejaba culpa, sino el cansancio infinito de una testigo que ha cargado con una visión de horror durante demasiado tiempo. Por primera vez, vio en ella no a la hermana de su esposa, sino a la única otra superviviente de un naufragio del que él nunca supo que había ocurrido. Elena, al ver la conmoción en su rostro, pareció encontrar una fuerza que no sabía que poseía. El miedo que la había mantenido en silencio durante años fue reemplazado por una especie de calma sombría, la de quien finalmente se rinde a una verdad inevitable. Se acercó a él y con un gesto que borró años de distancia y formalidad, le tomó la mano. Su tacto era frío y tembloroso, pero firme. «Siéntate, Carlos Julián», dijo. Su voz ya no era un susurro asustado, sino el tono solemne de quien va a oficiar un funeral largamente pospuesto. «Para que entiendas el miedo de mi hermana, tienes que entender de dónde venimos, tienes que conocer Agua Prieta». Y así, entre las orquídeas exóticas que Ana Cristina tanto amaba, comenzó a desenterrar la historia que su hermana había intentado enterrar para siempre. Agua Prieta no era más que un puñado de casas de adobe y caminos de tierra en una zona olvidada de Jalisco, un lugar donde la vida se regía por el sol y la lluvia, y las disputas se resolvían con la ley del más fuerte. Las hermanas Rojas habían nacido allí, en una familia de campesinos que, como muchas otras, trabajaba una pequeña parcela de tierra que les pertenecía por derecho ancestral, aunque no tuvieran papeles que lo probaran. El problema comenzó cuando un hombre poderoso de la región, un cacique llamado Genaro Montes, decidió que esas tierras eran suyas. Usó amenazas, sobornos e intimidación, pero la gente del pueblo, incluyendo al joven esposo de Ana Cristina, Miguel, se negó a ceder. Eran orgullosos y creían en la justicia de la tierra que trabajaban con sus propias manos. La noche de la tragedia, según relató Elena con la voz rota, no fue una batalla sino una cacería. Genaro Montes y sus hombres llegaron a caballo, con antorchas y rifles, en medio de una tormenta que ahogaba los gritos. No venían a negociar. Prendieron fuego a las casas, dispararon contra hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. Ana Cristina, que sostenía a su pequeño Mateo en brazos, vio cómo Miguel salía a enfrentarlos, armado solo con un machete, y cómo era abatido sin piedad. El recuerdo que Elena compartió, el que Ana Cristina nunca pudo verbalizar, era el del olor a pólvora mezclado con el de la tierra mojada por la lluvia, el sonido de las botas pesadas sobre el lodo,
y el resplandor anaranjado del fuego reflejado en los ojos aterrorizados de su hijo. Elena, que entonces era apenas una adolescente, reaccionó por puro instinto. Agarró a su hermana, que estaba paralizada por el shock, y la arrastró hacia una zanja seca detrás de su casa. Se ocultaron allí, abrazadas en la oscuridad, escuchando los sonidos de la masacre, los gritos que se apagaban uno a uno, el crepitar de su propio hogar consumido por las llamas. Ana Cristina no lloró, no gritó, simplemente temblaba, un temblor violento e incesante, que parecía que iba a desgarrar su cuerpo desde dentro. Elena le tapó la boca con la mano, rezando para que el llanto silencioso de su hermana no las delatara. Pasaron horas en esa tumba de lodo, hasta que el único sonido que quedó fue el de la lluvia cayendo sobre las cenizas de su mundo. La Ana Cristina que salió de esa zanja al amanecer no era la misma mujer. Algo en ella se había roto para siempre. El trauma, explicó Elena, se había anclado en su cuerpo. Los temblores que Carlos Julián había presenciado durante años no eran una debilidad nerviosa. Eran la memoria física de esa noche. Eran el eco de los caballos, el recuerdo del fuego, el terror de ser descubierta. Cada vez que un estímulo sensorial la transportaba de vuelta a esa zanja, el olor a tierra mojada, un ruido fuerte y repentino, la sombra de un hombre corpulento, su cuerpo reaccionaba antes que su mente, reviviendo el horror como si estuviera sucediendo de nuevo. Vivía en un estado de alerta perpetuo, prisionera de un fantasma que solo ella podía ver. Su huida fue desesperada. Con lo poco que pudieron salvar, tomaron un tren hacia la Ciudad de México, un monstruo de concreto y ruido, donde esperaban poder desaparecer. Fue durante ese viaje que tomaron la decisión de morir simbólicamente para poder seguir viviendo. Se deshicieron de sus viejos nombres, de su pasado, de su historia. Inventaron una nueva identidad, la de las hermanas de una familia humilde pero decente de Guadalajara. Una historia lo suficientemente plausible como para no levantar sospechas. El engaño no fue un acto de malicia sino de supervivencia. Era un escudo frágil contra un mundo que les había demostrado que la vida no valía nada y que los monstruos existían y montaban a caballo. Carlos Julián escuchaba todo en un silencio absoluto, sintiendo cómo cada palabra de Elena reconfiguraba sus recuerdos. La imagen de su esposa, frágil y etérea, se desvanecía, reemplazada por la de una superviviente de una brutalidad inimaginable. El rompecabezas de su sufrimiento encajaba ahora con una claridad devastadora. Recordó la vez que la encontró temblando en el jardín durante una tormenta, y él, creyendo que era miedo a los truenos, la abrazó, sin saber que era el olor de la lluvia sobre la tierra lo que la torturaba. Recordó su pánico cuando uno de los mozos dejó caer una bandeja de plata, un sonido metálico que para ella debió ser como un disparo. Sintió una oleada de culpa tan profunda que casi lo ahoga. Había sido el guardián de su jaula sin saber que él mismo, a veces, era el fantasma que la acechaba. Fue entonces cuando Elena le reveló la parte más dolorosa, la que había guardado con más celo. Ella te amaba, Carlos Julián. Te amaba con todo lo que le quedaba de su corazón roto. Tú eras su refugio, su seguridad. Pero a veces le dabas miedo. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Tu voz, dijo finalmente, mirándolo a los ojos, es profunda, autoritaria, como la de él. Y tus botas. Cuando caminabas por el pasillo de grava, el sonido era el mismo. La confesión fue una daga en el corazón de Carlos Julián. Su propia presencia, su amor, su intento de protegerla, habían sido, sin saberlo, un recordatorio constante de su verdugo. Comprendió que el silencio de Ana Cristina no era para protegerse a sí misma, sino para protegerlo a él, de la monstruosa verdad, de que, en su peor pesadilla, él llevaba el rostro del asesino. Se quedaron en el invernadero hasta que el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados del fuego que había consumido Agua Prieta. Cuando finalmente se levantaron, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Ya no eran cuñado y cuñada, patrón y protegida. Eran los únicos dos custodios de la verdadera historia de Ana Cristina Rojas. Carlos Julián recogió los objetos de la caja de cedro con una delicadeza reverencial.
ya no eran la prueba de una mentira, sino las reliquias sagradas de una vida robada. Al salir del invernadero y caminar de vuelta hacia la casa silenciosa, ya no se sentía como un viudo engañado. Se sentía como un hombre con una deuda, una misión. La justicia para Ana Cristina, para Miguel y para el pequeño Mateo no había muerto con ellos. Apenas acababa de nacer. En los días que siguieron a la revelación en el invernadero, la mansión de las Lomas se transformó. El silencio ya no era el de un luto vacío, sino el de una vigilia tensa, cargada de una verdad tan pesada que parecía absorber el aire. Carlos Julián y Elena se movían por la casa como dos fantasmas que compartían un secreto inconfesable, unidos por una intimidad extraña y dolorosa. Él ya no la veía como la hermana de su esposa, sino como el último eslabón viviente de una historia que le había sido robada. Ella, a su vez, ya no lo veía como su protector benefactor, sino como la última víctima del mismo monstruo que había destruido a su familia. La formalidad se había evaporado, dejando en su lugar una cruda y frágil camaradería, forjada en el horror compartido. Carlos Julián pasó noches enteras en su despacho, no trabajando sino reconstruyendo su matrimonio pieza por pieza a la luz de la verdad. Cada recuerdo que antes era agridulce, ahora era una fuente de tortura. Recordaba las veces que se impacientaba con la melancolía de Ana Cristina, las ocasiones en que la instó a ser más fuerte, a salir de su encierro. Cada palabra de aliento que él creyó darle, ahora resonaba en su memoria como un acto de crueldad involuntaria. Se vio a sí mismo, un hombre ciego y arrogante, tratando de curar una herida de bala con un simple vendaje, ignorando la hemorragia interna que la estaba matando. La culpa era un veneno lento, más corrosivo que el luto, que se filtraba en cada rincón de su alma, haciéndole cuestionar no solo su amor, sino su propia humanidad. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca, no pudo más. Encontró a Elena sentada junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas. Se sentó frente a ella, no como el dueño de la casa, sino como un penitente. «Debí saberlo», dijo, su voz ronca por la falta de sueño y el exceso de coñac. «Un hombre debe conocer a su esposa, debí ver más allá de su fragilidad, debí entender que no era debilidad sino terror. No buscaba consuelo sino una absolución que sabía que no merecía». Sus palabras no eran una pregunta sino una confesión. El desahogo de un hombre que se daba cuenta de que había sido el carcelero de la mujer que intentaba liberar, sin siquiera conocer el nombre de su prisión. Elena levantó la vista, y en sus ojos no había reproche, solo una tristeza infinita. «No podía saberlo», respondió suavemente. Ese era su mayor miedo y su mayor logro. Hizo todo lo posible para que no lo supieras. Ella quería darte una vida normal, un amor sin sombras. Creía que si te contaba la verdad, el monstruo que la perseguía a ella también te alcanzaría a ti. Su silencio no era para alejarte, Carlos Julián. Era su forma desesperada de proteger el único lugar seguro que había encontrado en el mundo. Tu amor. Aquellas palabras no borraron la culpa de él, pero la matizaron, transformándola de un fracaso personal a una tragedia compartida, una en la que ambos habían sido peones de un destino cruel. Esa conversación abrió una compuerta. Durante horas hablaron como nunca antes lo habían hecho. Elena le contó los pequeños detalles que había omitido, las pesadillas de las que Ana Cristina despertaba gritando en silencio, las veces que la encontraba acurrucada en un rincón del armario durante una tormenta. Le habló del juramento que le hizo a su hermana en su lecho de muerte. «Júrame, Elena, que nunca le contarás. Déjalo vivir en paz. Déjalo recordarme como su esposa, no como la superviviente de una carnicería». Elena confesó el peso insoportable de esa promesa, el tormento de ver el sufrimiento de Carlos Julián, sabiendo que poseía la única cura para su confusión, pero atada por la lealtad a la última voluntad de su hermana. Carlos Julián, a su vez, le confesó sus miedos más profundos. Le admitió que, en sus noches más oscuras, había llegado a creer que Ana Cristina nunca lo había amado, que su matrimonio había sido una farsa, y que él era la causa de su infelicidad. Le habló de su propia impotencia, de cómo el hombre que movía los hilos de la industria nacional no podía calmar los temblores de su propia esposa. Por primera vez, se mostró vulnerable, despojado de su armadura de poder y riqueza.
revelando al hombre solitario y confundido que se escondía debajo. En esa biblioteca, rodeados por los fantasmas de una vida construida sobre un secreto, Carlos Julián y Elena dejaron de ser parientes políticos para convertirse en los únicos dos dolientes de la verdadera Ana Cristina Rojas. La revelación no solo cambió su relación, sino que también redefinió el propósito de Carlos Julián. El luto pasivo se transformó en una necesidad ardiente de acción. La pregunta ya no era ¿quién fue mi esposa?, sino ¿quién le hizo esto? El nombre de Genaro Montes se convirtió en una obsesión, un eco constante en su mente. Pasaba horas con mapas, investigando registros de propiedad de Jalisco, utilizando sus contactos para rastrear el paradero de un hombre que, para el resto del mundo, era un respetable terrateniente, pero que para él era la encarnación del mal. Su despacho ya no era un santuario de dolor, sino un cuarto de guerra. La pena no había desaparecido, pero ahora tenía un objetivo, un cauce por el cual fluir. Elena se convirtió en su aliada indispensable, en la memoria viviente que él necesitaba. Con una paciencia infinita, le describió a Genaro Montes, no como un demonio abstracto, sino como un hombre de carne y hueso, su arrogancia, su risa cruel, la forma en que montaba su caballo como si fuera el dueño del mundo. Le describió el pueblo de Agua Prieta, sus calles, su gente, los sueños que se convirtieron en cenizas en una sola noche. Cada detalle que ella le daba, era un clavo más en el ataúd que Carlos Julián estaba construyendo para el asesino de la familia de su esposa. Estaban desenterrando el pasado, no para quedarse a vivir en él, sino para usarlo como un arma. El sobrino Ricardo notó el cambio en su tío y no lo entendió. Vio a Carlos Julián recuperando su energía, su enfoque, y lo interpretó como una señal positiva, una vuelta a los negocios. «Me alegra verte de nuevo en pie, tío», le dijo un día, con una sonrisa satisfecha. «Es hora de dejar el pasado atrás y centrarse en el futuro del imperio». Carlos Julián lo miró con una frialdad que heló a Ricardo. «No estoy dejando el pasado atrás», respondió, su voz con un filo de acero. «Lo estoy trayendo al presente para saldar una cuenta pendiente». Ricardo no comprendió, pero sintió un escalofrío. El hombre que tenía delante ya no era el viudo melancólico. Era un depredador que había encontrado su presa. El clímax de esta transformación interna llegó una noche, frente al retrato de Ana Cristina en el gran salón. Carlos Julián se detuvo ante él, pero esta vez, no buscaba respuestas en sus ojos pintados. Ahora él tenía las respuestas. Miró el rostro sereno que el artista había capturado, y vio a través de él a la joven aterrorizada en la zanja, a la madre que perdió a su hijo, a la mujer que luchó cada día por encontrar un trozo de paz en un mundo que se la había arrebatado. Le habló en voz baja, no como si hablara con un fantasma, sino con una presencia real y tangible. «Te fallé en vida, Ana Cristina», susurró. «No pude protegerte del recuerdo, pero te juro por mi vida que no te fallaré en la muerte. Tu historia será contada, y habrá justicia». Fue una promesa solemne, un juramento que selló su nuevo destino. Al día siguiente, comenzó a dar las órdenes. No eran órdenes para sus empresas, sino para sus abogados, sus investigadores privados, sus hombres de confianza. Se puso en marcha una maquinaria silenciosa y letal, impulsada por la fortuna de un industrial y la furia de un esposo traicionado, no por su mujer, sino por el destino. Elena lo observaba desde la distancia, con una mezcla de miedo y admiración. El hombre que su hermana había amado por su bondad y su seguridad se estaba convirtiendo en un ángel vengador, y ella sabía que nada ni nadie podría detenerlo hasta que la última página de la historia de Agua Prieta fuera escrita con la tinta de la justicia. La mansión que había sido una prisión de secretos se convirtió en el epicentro de una cacería. Los mapas de Jalisco cubrían la mesa del comedor, los informes de los investigadores se apilaban en el despacho. Carlos Julián trabajaba con una intensidad febril, durmiendo apenas unas horas, impulsado por una energía que no sabía que poseía. Ya no había tristeza en sus ojos, sino una determinación implacable. Estaba librando la última batalla de Ana Cristina, la que ella nunca pudo pelear. Y en ese proceso, estaba sanando su propia alma, no olvidando el dolor, sino dándole un propósito, transformando su impotencia en poder.
La caja de cedro ya no estaba escondida. Carlos Julián la colocó sobre la chimenea de su despacho, junto a la fotografía de su boda. Los pequeños zapatos de Mateo, el certificado de bautismo, la foto de la familia perdida, ya no eran símbolos de un secreto vergonzoso, sino reliquias de una causa sagrada. Eran su recordatorio diario de la deuda que tenía, no solo con Ana Cristina, sino con un niño al que nunca conoció, y un hombre cuyo único crimen fue defender su tierra. Mirar esos objetos ya no le causaba dolor, sino que avivaba el fuego de su resolución. Una mañana, uno de sus investigadores trajo la noticia que había estado esperando. Genaro Montes, ahora un anciano respetado y temido en su región, celebraría su 70º cumpleaños con una gran fiesta en su hacienda. Sería un evento público, con invitados de toda la provincia. Carlos Julián escuchó la información sin cambiar de expresión. Miró el calendario. La fecha estaba a un mes de distancia. Era tiempo suficiente. La cacería había terminado. Ahora comenzaría la confrontación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Carlos Julián durmió profundamente. No soñó con los temblores de Ana Cristina, ni con sus ojos asustados. Soñó con un campo abierto bajo un cielo despejado, y sintió una extraña sensación de paz, la calma que precede a la tormenta. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso, y que removería las cenizas de un pasado que muchos preferían olvidar. Pero ya no tenía miedo. El amor por su esposa le había enseñado sobre el dolor, y su verdad le había enseñado sobre la justicia. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final. El desahogo emocional había concluido, dando paso a una claridad brutal. Ya no había espacio para la culpa o la confusión, solo quedaba un objetivo. Carlos Julián miró a Elena, que había entrado silenciosamente en el despacho. Iremos a Jalisco, dijo, no como una pregunta, sino como una declaración, tú y yo. Vamos a asegurarnos de que el nombre de Ana Cristina Rojas sea el último que Genaro Montes escuche. Elena asintió, las lágrimas brillando en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de una gratitud abrumadora. La justicia, que había parecido una estrella lejana e inalcanzable, estaba finalmente al alcance de su mano. La dinámica entre ellos se había solidificado en una alianza inquebrantable. Él era la fuerza, el poder y la estrategia. Ella era el testimonio, el corazón y la memoria. Juntos, eran la encarnación de la promesa que él le había hecho al retrato de su esposa. Eran la voz de los muertos, y su viaje a Jalisco no sería una simple visita, sino una peregrinación para reclamar la verdad y cerrar, de una vez por todas, la herida que había supurado en silencio durante tantos años. La mansión de las Lomas, antes un monumento al olvido, se había convertido en el punto de partida de un acto de recuerdo radical. Así, el clímax emocional no fue un grito, sino un susurro de determinación. La verdad no los había destruido, como Ana Cristina había temido, los había liberado. Liberó a Elena del peso de su secreto, liberó a Carlos Julián de la prisión de su ignorancia, y de una manera simbólica pero poderosa, comenzó a liberar el espíritu de Ana Cristina de la zanja de lodo en la que había permanecido atrapada. El amor, que había sido impotente ante el trauma, se había transformado en el combustible de la justicia. Y en esa transformación, Carlos Julián encontró no solo un propósito, sino también su propia redención. El viaje en tren a Jalisco no se pareció a ninguno que Carlos Julián hubiera hecho antes. Acostumbrado a la comodidad de los vagones privados y al bullicio de los negocios, este trayecto se desarrolló en un silencio denso y solemne. Sentado frente a Elena, observaba el paisaje árido pasar como una película borrosa, pero su verdadera atención estaba en el interior, en el mapa de un pasado que finalmente tenía contornos. No era un viaje de negocios ni de placer. Era una peregrinación hacia una tumba sin nombre, una expedición para desenterrar una verdad que había sido sepultada con la misma brutalidad que las vidas que reclamó. Cada kilómetro que los alejaba de la capital, era un paso más hacia el corazón de la oscuridad de Ana Cristina. Y por primera vez, él no huía de esa oscuridad, sino que avanzaba deliberadamente hacia ella, armado con la determinación de un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto la oportunidad de hacer justicia.
A medida que el tren se adentraba en las tierras de Jalisco, una transformación sutil pero profunda se operaba en Elena. La mujer nerviosa y asustadiza que había vivido a la sombra de su cuñado en la Ciudad de México comenzó a desaparecer, reemplazada por una figura de una fortaleza inesperada. Su espalda se enderezó, su mirada ya no era huidiza, sino que se fijaba en el horizonte con una intensidad que mezclaba dolor y propósito. Ya no era la protegida, sino la guía, la única portadora del mapa de un territorio borrado por el miedo y el tiempo. Hablaba poco, pero sus palabras eran precisas, describiendo la geografía de su infancia, los nombres de los pueblos, los recuerdos de un mundo que solo existía en su memoria. Carlos Julián la observaba, comprendiendo que la fragilidad de Elena, como la de su hermana, había sido un disfraz, una armadura de supervivencia, que ahora por fin se estaba quitando. La región a la que llegaron no era la de las postales de haciendas y mariachis. Era un lugar polvoriento, de sol implacable, y gente de pocas palabras cuyos rostros curtidos parecían guardar generaciones de secretos. La atmósfera estaba cargada de una desconfianza ancestral. Cuando preguntaban por el pueblo de Agua Prieta, recibían miradas vacías o encogimientos de hombros. El nombre parecía haber sido borrado no solo de los mapas, sino también de la memoria colectiva. Pero cuando mencionaban a Genaro Montes, un velo de miedo caía sobre las conversaciones. Su nombre era una leyenda negra, un poder que aún se sentía en el aire, décadas después. Carlos Julián comprendió entonces la magnitud del terror que había mantenido a Ana Cristina prisionera. No era solo el recuerdo de un hombre, sino el de un sistema de silencio y complicidad que había permitido que su crimen quedara impune. Finalmente fue un anciano, con la piel tan agrietada como la tierra seca, quien les dio la dirección. No lo hizo con palabras, sino con un gesto de su barbilla hacia unas colinas desoladas, susurrando que allí solo queda el viento y los malos recuerdos. Siguieron el camino de tierra, y lo que encontraron fue desolador. Agua Prieta ya no era un pueblo, era una cicatriz en el paisaje. Apenas quedaban los cimientos de adobe de unas pocas casas, devorados por la maleza. El silencio era total, roto solo por el silbido del viento entre los arbustos espinosos. Era un lugar fantasma, un testimonio mudo de una aniquilación. Elena se detuvo al borde de las ruinas, su cuerpo temblando visiblemente, no por el trauma del pasado, sino por la profanación de ver su hogar reducido a la nada, como si su gente nunca hubiera existido. Carlos Julián sintió una oleada de ira fría y pura, una rabia que no había experimentado ni en las batallas más feroces del mundo empresarial. Esto no era una tragedia, era un acto de borrado deliberado. Caminó entre los escombros, tratando de imaginar las vidas que se habían vivido allí, las risas de los niños, el trabajo de los hombres, las canciones de las mujeres. Elena, con la voz quebrada, comenzó a señalar. Esta era nuestra casa, allí estaba el pozo, y allá fue donde cayó Miguel. Se arrodilló sobre la tierra, sus dedos hundiéndose en el polvo como si buscara un último vestigio de lo que le fue arrebatado. Carlos Julián se arrodilló a su lado, no para consolarla, sino para compartir el peso de ese luto tardío. En ese momento, sobre las cenizas de Agua Prieta, el dolor de Elena se convirtió en su propio dolor, y la deuda con los muertos se volvió una obligación personal e ineludible. No hubo lágrimas. El dolor era demasiado antiguo y profundo para ellas. En su lugar, hubo un ritual silencioso. Carlos Julián había traído consigo una de las orquídeas del invernadero de la mansión, la flor favorita de Ana Cristina. Con cuidado, la plantó en el lugar donde Elena le indicó que había estado su hogar. Era un gesto pequeño, casi absurdo en medio de tanta desolación, pero estaba cargado de significado. Era un acto de recuerdo, una afirmación de que, aunque el pueblo había sido destruido, la memoria de sus habitantes no sería borrada. Mientras alisaba la tierra alrededor de la frágil planta, sintió que no estaba enterrando el pasado, sino sembrando la primera semilla de la justicia. La flor, tan fuera de lugar en ese paraje desértico, era una promesa. La belleza y la verdad encontrarían la forma de florecer, incluso sobre la tierra más quemada. De regreso en el pueblo más cercano, Carlos Julián ya no era un viudo en busca de respuestas, sino un estratega en pie de guerra.
Se instalaron en el único hotel decente y transformó su habitación en un cuartel general. Usando el telégrafo, movilizó sus recursos con una precisión letal. No contrató matones ni buscó venganza por su propia mano. Su arma era más poderosa y refinada, la ley impulsada por una fortuna casi ilimitada. Contactó a un equipo de los mejores abogados de la Ciudad de México, hombres que no le debían favores a nadie en Jalisco, y los hizo viajar de inmediato. Su plan no era crear un escándalo, sino construir un caso tan sólido, tan documentado, que ni todo el poder de Genaro Montes pudiera derribarlo. La justicia para él no era una pasión ciega, sino un cálculo frío y meticuloso. Paralelamente, sus investigadores privados, hombres discretos y eficientes, comenzaron a trabajar en la región. Su misión no era intimidar, sino escuchar. Con la promesa de protección y recompensa económica garantizada por Carlos Julián, se acercaron a las familias que habían sido silenciadas por el miedo durante décadas. Poco a poco, los susurros se convirtieron en testimonios. Ancianos que recordaban la noche del fuego. Antiguos trabajadores de Montes que habían oído confesiones borrachas. Documentos de propiedad falsificados que habían permanecido ocultos en viejos baúles. La verdad de Agua Prieta comenzó a emerger, no como una leyenda, sino como un expediente de hechos, fechas y nombres. El muro de silencio que Genaro Montes había construido a su alrededor comenzó a agrietarse, erosionado por el poder silencioso del dinero y la sed de justicia. El día de la fiesta de cumpleaños de Genaro Montes el cielo estaba de un azul brillante e implacable. La hacienda del cacique era un oasis de opulencia en medio de la pobreza de la región, un monumento a una vida construida sobre la violencia. Los invitados, políticos locales, terratenientes y empresarios, llegaban para rendir pleitesía al patriarca. Justo cuando la celebración estaba en su apogeo, dos vehículos negros y lujosos, completamente fuera de lugar en ese entorno, avanzaron por el camino de entrada. De uno descendió Carlos Julián, vestido con un traje oscuro impecable, y Elena, a su lado, con una dignidad serena que la hacía parecer una reina exiliada. Del otro, bajaron los abogados de la capital, cargando pesados maletines. Su llegada no anunciada, detuvo la música y silenció las conversaciones. El aire se llenó de una tensión expectante. Genaro Montes, un hombre corpulento y de rostro arrogante, acostumbrado a que todos se inclinaran ante él, se adelantó para interceptarlos, con el ceño fruncido. «¿Quiénes se atreven a interrumpir mi fiesta?», gruñó. Carlos Julián se detuvo a unos pasos de él, su mirada fría y directa. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra que pronunció cayó con el peso de una sentencia. «Mi nombre es Carlos Julián», dijo, su voz resonando en el silencio absoluto. «Y he venido a saldar una deuda en nombre de mi difunta esposa, una mujer que usted conoció como Ana Cristina Rojas». Al oír el nombre, el color desapareció del rostro de Montes. El pánico, un sentimiento que probablemente no había experimentado en 50 años, brilló en sus ojos. En ese instante, supo que su pasado, ese fantasma que creía enterrado para siempre, había vuelto para reclamarlo. Lo que siguió no fue un enfrentamiento violento, sino un desmantelamiento público y metódico. Los abogados, con una calma profesional, presentaron una notificación formal de una demanda civil por restitución de tierras y una denuncia penal por los crímenes cometidos en Agua Prieta, respaldada por una montaña de testimonios jurados y pruebas documentales. Carlos Julián, con una voz controlada pero cargada de una furia helada, leyó en voz alta los nombres de las víctimas, uno por uno, terminando con Miguel y el pequeño Mateo. Los invitados se apartaron de Montes como si tuviera la peste. Su poder, basado en el miedo y la impunidad, se evaporó bajo la luz pública de un poder superior. Las autoridades locales presentes en la fiesta no tuvieron más remedio que actuar. La caída de Genaro Montes no fue con un disparo, sino con el susurro de papeles legales y el peso aplastante de la verdad. El regreso a la Ciudad de México fue tan silencioso como la ida, pero el silencio era diferente. Ya no era el de la anticipación, sino el de la conclusión. El luto de Carlos Julián no había terminado, pero se había transformado.
Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que llevaría con honor. La mansión de las Lomas lo recibió, y por primera vez en años, no se sintió como un mausoleo. Carlos Julián miró el retrato de Ana Cristina, y ya no vio a la mujer frágil que no pudo entender, sino a la superviviente cuya fuerza había subestimado. Comprendió que honrarla no significaba vivir atrapado en el pasado, sino construir un futuro sobre la base de su verdad. La primera orden que dio no fue a sus empresas, sino a su personal. Abrir todas las ventanas, dejar que la luz y el aire fresco entraran en cada rincón. La relación entre Carlos Julián y Elena también encontró un nuevo equilibrio. Ya no estaban unidos por el secreto y el dolor, sino por una victoria compartida y un respeto mutuo. Una tarde en el jardín, él le hizo una oferta. Podía quedarse en la mansión, no como una protegida, sino como familia, como la guardiana de la memoria de su hermana. O, si lo prefería, le daría los medios para empezar una nueva vida en cualquier parte del mundo, libre de las sombras del pasado. Elena lo pensó durante un largo momento, y luego sonrió, una sonrisa genuina y serena que él nunca le había visto. Mi lugar está aquí, respondió. Ana Cristina nos unió en la tragedia, creo que a ella le gustaría que nos quedáramos juntos en la paz. Y así, dos almas solitarias encontraron en la otra un ancla, una familia forjada no por la sangre sino por la verdad. Los cambios en la mansión fueron sutiles pero significativos. El ala de Ana Cristina no fue remodelada sino restaurada. Sus cosas fueron tratadas con un nuevo respeto, no como reliquias de una desconocida, sino como los tesoros de una heroína. La caja de cedro fue colocada en un lugar de honor en la biblioteca, abierta, con los pequeños zapatos de Mateo a la vista, no como un recordatorio del horror, sino como un símbolo de la vida que se había perdido y la justicia que se había encontrado. Ricardo, el sobrino, nunca entendió del todo la transformación de su tío. Vio el final del luto, pero no comprendió que había sido reemplazado por algo mucho más profundo, un propósito. Carlos Julián se retiró gradualmente de la dirección diaria de sus empresas, dedicando su tiempo y su fortuna a causas de justicia social, ayudando a otros que, como la gente de Agua Prieta, habían sido silenciados por el poder. El acto final de esta transformación tuvo lugar en el jardín de la mansión. Carlos Julián y Elena, juntos, plantaron 3 árboles, un roble fuerte por Miguel, un almendro delicado por Ana Cristina, y un pequeño naranjo por Mateo. No colocaron lápidas ni nombres. No era un cementerio, sino un jardín de vida. Cada día, cuidaban de esos árboles, viéndolos crecer, como un testimonio viviente de que la memoria puede florecer, incluso después del invierno más largo. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, Carlos Julián observó los 3 árboles meciéndose con la brisa, y comprendió que el amor más profundo no es el que se vive en la felicidad, sino el que sobrevive en el silencio del dolor, y que la verdad, por más cruel que sea, es la única llave capaz de liberar un corazón prisionero del pasado. Finalmente, había encontrado la paz, no la paz del olvido sino la paz del entendimiento. La pregunta que lo había atormentado durante años, ¿quién fue realmente la mujer con la que me casé?, tenía por fin una respuesta. Fue una superviviente, una madre, una heroína silenciosa. Y al honrar cada parte de su historia, él también se había encontrado a sí mismo, no como el industrial poderoso, sino como el hombre que aprendió a amar la verdad por encima de la comodidad, y la justicia por encima de la venganza. Su vida, que había estado estancada en un invierno perpetuo, comenzaba por fin a sentir la promesa de una nueva primavera. Si usted cree que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es el único camino hacia la verdadera paz, por favor comparta esta historia. No olvide suscribirse para más relatos profundos sobre casos que merecen ser contados. Gracias por escuchar. Los años que siguieron a la confrontación en Jalisco no borraron las cicatrices, pero sí transformaron la naturaleza del dolor. La mansión de las Lomas, antes un santuario de luto y confusión, se convirtió en un hogar de memoria y propósito. Las pesadas cortinas que habían sofocado la luz durante años fueron descorridas para siempre, y el aire que circulaba por los pasillos
Ya no se sentía estancado por el peso de los secretos, sino fresco, como si la propia casa pudiera por fin respirar. El silencio permaneció, pero ya no era el silencio de la ausencia, sino una quietud serena, la de un lugar que ha encontrado su paz después de una larga y violenta tormenta. La vida, de una forma inesperada y discreta, había comenzado a reclamar el espacio que la muerte había ocupado durante tanto tiempo. El lazo que se forjó entre Carlos Julián y Elena fue quizás el legado más inesperado de esta tragedia. No era el germen de un nuevo romance, pues sus corazones estaban demasiado llenos de la memoria de Ana Cristina como para albergar algo así. Era algo más profundo y resistente, un pacto no dicho de reconstrucción, una alianza de almas que habían navegado juntas por el infierno y habían emergido del otro lado. Se convirtieron en familia en el sentido más puro de la palabra, no por obligación o por lazos de sangre, sino por una elección consciente de cuidarse mutuamente, de ser los guardianes compartidos de una historia que solo ellos dos conocían en su totalidad. Eran el testimonio viviente el uno para el otro de que no se habían vuelto locos, de que el horror fue real, y de que la sanación, también. Sus días adquirieron un nuevo ritmo, uno marcado por el recuerdo consciente y no por la obsesión. Hablaban de Ana Cristina abiertamente, tejiendo juntas las dos mitades de su vida. Elena compartía historias de la joven risueña de Agua Prieta, de su amor por el campo y de su terquedad. Carlos Julián recordaba a la dama elegante de la capital, su amor por las orquídeas y su sonrisa melancólica. Ya no eran dos mujeres distintas, sino una sola, completa y compleja, cuya vida entera era finalmente honrada. Al hacerlo, no solo le devolvieron la dignidad a ella, sino que también se la devolvieron a sí mismos, aprendiendo a vivir con la totalidad de la verdad, en lugar de ser perseguidos por fragmentos de una mentira, por más piadosa que ésta hubiera sido en su intención original. La justicia, sin embargo, no fue un relámpago, sino una guerra de desgaste. Genaro Montes, con su fortuna y sus conexiones, luchó con la ferocidad de un animal acorralado. El proceso legal se extendió por años, un laberinto de apelaciones, sobornos y amenazas veladas. Pero Carlos Julián había cambiado. El pragmatismo que antes aplicaba a los negocios, ahora lo aplicaba a esta causa. Su fortuna ya no era un medio para acumular poder, sino un ariete contra la impunidad. Financió cada paso del proceso con una paciencia inagotable, convirtiéndose en una fuerza tan implacable como el tiempo. No buscaba venganza, no anhelaba ver a Montes sufrir, solo deseaba que la verdad quedara grabada en los registros oficiales, que el nombre de Agua Prieta fuera sinónimo de justicia y no de olvido. Pero el legado más grande no se libró en los tribunales, sino en un acto de creación. Carlos Julián estableció la Fundación Rojas Julián, honrando públicamente los dos apellidos de su esposa, y uniendo las dos mitades de su identidad para siempre. La fundación se dedicó a ayudar a comunidades rurales desplazadas por la violencia, y a ofrecer apoyo a víctimas de traumas severos, personas a las que, como Ana Cristina, la sociedad de la época simplemente etiquetaba como melancólicas o débiles de nervios. Fue su manera de transformar el dolor personal en un bien público, de asegurarse de que el sufrimiento de su esposa, ahora que lo entendía, sirviera para aliviar el de otros. El nombre que Ana Cristina tuvo que ocultar para sobrevivir se convirtió, décadas después, en un símbolo de esperanza y resiliencia. La alta sociedad, siempre ávida de escándalos, observó esta transformación con una mezcla de asombro y desconcierto. Al principio, la historia fue un murmullo morboso en los salones de té. Pero la dignidad silenciosa con la que Carlos Julián manejó el asunto, su negativa a alimentar el chisme y su enfoque absoluto en la justicia, terminaron por ganarse un respeto a regañadientes. Dejó de ser visto como el excéntrico viudo obsesionado con su difunta esposa, y pasó a ser considerado un hombre de una integridad inquebrantable, alguien que había redefinido el significado del honor. Demostró que la verdadera fortaleza no residía en ocultar las heridas de la familia, sino en tener el valor de exponerlas a la luz, para poder sanarlas. Ricardo el sobrino nunca llegó a comprender la profundidad de la transformación de su tío. Vio el resultado,
un hombre más enfocado y poderoso que nunca. Pero no entendió la causa. Para él, la justicia era un concepto abstracto y el pasado un lastre. Continuó manejando el imperio industrial, pero siempre bajo la sombra de un hombre que había encontrado un propósito mucho más grande que el dinero. La relación entre ellos nunca volvió a ser la misma. Carlos Julián lo trataba con una cortesía distante, como si mirara a un joven que aún no había aprendido la lección más importante de la vida. Que la única herencia que verdaderamente importa no es la que se cuenta en pesos, sino la que se mide en verdad y en justicia. En el jardín, los 3 árboles crecían, indiferentes a los dramas humanos. El roble de Miguel se hizo robusto, sus raíces profundizándose en la tierra con una fuerza silenciosa. El almendro de Ana Cristina florecía cada primavera con una belleza delicada pero tenaz, una explosión de vida que desafiaba cualquier recuerdo de tristeza. Y el pequeño naranjo de Mateo, contra todo pronóstico, comenzó a dar frutos pequeños y dulces, como una promesa cumplida. Para Carlos Julián y Elena, ese rincón del jardín se convirtió en su lugar sagrado, un testimonio viviente de que la vida, incluso después de la más brutal de las podas, siempre encuentra la manera de volver a brotar, de buscar la luz y de ofrecer sus frutos. Recordar a Ana Cristina ya no era un acto doloroso, se convirtió en un ejercicio de amor completo. Podían reírse al recordar alguna de sus manías, o hablar con ternura de su primer esposo, Miguel, no como un rival fantasma, sino como el joven valiente que fue parte integral de la mujer que ambos amaban. El pequeño Mateo ya no era un secreto desgarrador, sino un niño cuya corta vida era recordada y honrada. Al aceptar e integrar cada faceta de su historia, liberaron su memoria de la prisión del trauma. Le permitieron ser por fin una mujer completa, amada no a pesar de sus cicatrices, sino precisamente por la fuerza que demostró al llevarlas. Elena encontró su propio renacimiento en la mansión, dejó de ser la sombra temerosa de su hermana para convertirse en la matriarca serena y sabia de la casa. El invernaje se convirtió en su dominio absoluto, un lugar donde cultivaba no solo orquídeas sino también una paz interior que nunca creyó posible. Su presencia era un ancla de calma y normalidad en la vida de Carlos Julián. Juntos envejecieron, no como una pareja, sino como compañeros de vida, 2 veteranos de una guerra secreta que habían encontrado en la paz del hogar el único monumento que necesitaban para honrar a sus caídos. Su vínculo era un testimonio silencioso de que la familia, a veces, es la que se elige en medio de las cenizas. Una noche, muchos años después, Carlos Julián se encontraba en su despacho, mirando la caja de cedro que permanecía sobre la chimenea. Ya no sentía ira ni dolor al ver los pequeños zapatos de cuero. Sentía una profunda gratitud. Comprendió que el mayor regalo que Ana Cristina le había dado no fue una vida de felicidad perfecta, sino una verdad imperfecta y devastadora que lo obligó a convertirse en un hombre mejor. Ella le enseñó que el amor no consiste en construir muros para proteger a alguien de su pasado, sino en tener el valor de derribarlos juntos, aunque sea de forma póstuma. El amor no había sido la mentira, el silencio, motivado por ese mismo amor, había sido el error. Así, la historia de Carlos Julián y Ana Cristina se convirtió en un susurro en la memoria de la ciudad, una leyenda contada en voz baja sobre el industrial que dejó de lado su imperio para buscar justicia por un amor perdido. Su legado no quedó escrito en los libros de historia de los grandes negocios, sino en los corazones de las personas que su fundación ayudó, y en la tierra de un pueblo fantasma donde una orquídea, y luego 3 árboles, florecieron como un desafío al olvido. Demostraron que la verdad, por más enterrada que esté, tiene la fuerza de una semilla. Tarde o temprano, encuentra una grieta por donde salir a la luz. El verdadero amor, aprendió Carlos Julián, no es el que borra el pasado, sino el que le da sentido. No es el que exige perfección, sino el que abraza las heridas y las ayuda a cicatrizar. Su viaje no fue para encontrar un nuevo amor que reemplazara al antiguo, sino para aprender a amar a su esposa de la única manera que importaba, amando su historia completa, con toda su belleza y todo su horror. Fue un amor que trascendió la vida y la muerte, un amor que se consumó no en un beso, sino en un acto de justicia que resonó a través del tiempo. Aquella mansión, que alguna vez fue el escenario de una tragedia silenciosa, se convirtió finalmente en lo que siempre debió ser,
Un hogar. Un lugar donde las cicatrices no se ocultaban, sino que se mostraban como prueba de las batallas ganadas. Y en la paz de sus últimos años, Carlos Julián comprendió la lección final. Que algunas heridas nunca desaparecen del todo, pero con amor, verdad y coraje, pueden ser transformadas en la fuente de nuestra mayor fortaleza, en el legado que dejamos a un mundo que necesita, desesperadamente, creer que la justicia es posible.